quiero compartir con ustedes el pasaje que está en Romanos 12:2. Es un pasaje conocido, pero vamos a analizarlo un poquito más. Y esto tiene que ver con nuestro proceso, con nuestra transformación. Y dice así la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Graben esta palabra. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá tenemos dos órdenes directas, que es: no os conforméis con este siglo, o sea, no nos conformemos con el mundo. En otras versiones dice: no hagan lo que hacen las personas del mundo. Sino transformaos. Hay una dirección de transformarnos. Dios quiere transformarnos. Y Karen decía lo cuánto fue tocada cuando Carol ministró aquel día. Y hay una cosa, que cuando conocemos a Jesús, no volvemos iguales. Somos transformados. Hay algo que sucede en nuestro interior que nos hace cambiar la forma que venimos viendo las cosas. Y eso es maravilloso, porque empezamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo digo que somos una iglesia que te dice: vení como estás, vení, oí la palabra de Dios, adorá a Dios, compartí un momento con otras personas que creen en Dios. Pero no te mantengas como estás, porque nadie que conoció a Jesús volvió de la misma manera. Siempre hubo una transformación. Y miren qué preciosa esa palabra cuando nos habla de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es algo que nos permite ver lo que antes no veíamos y ahora sí vemos, de forma consciente. Y después nos dice: ¿para qué todo eso? O sea, no nos conformemos, o sea, no nos amoldemos al mundo, pero transformando nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para que comprobéis, para que entendamos, comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, para entender y conocer la voluntad de Dios es necesario que haya esa transformación. Amén. Y nos dice, nos declara cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida? Ella es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos un Dios que minuto a minuto anhela nuestro bien. Mientras el mundo no está ni ahí para tu sufrimiento. Nuestro Dios, la voluntad de Él sobre cada uno de nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso tenemos que salir del molde del mundo. Es necesario que salgamos de ese molde. Y es algo tan fácil de caer. El enemigo ha trabajado hace mucho tiempo
siglos tratando de, a través de las generaciones, pervertir nuestra mente. Y somos conscientes, nosotros entendemos de que eso es así, cuando vemos cómo está la sociedad. Cosas que se hacen hoy como normal, como que está todo bien. Imagínense esto, vuelvan 50 años, o no tanto. No era común. Entonces, el enemigo ha trabajado y él trabaja con mucha paciencia. Cosas que antes eran absurdas, hoy ya no. Y no hace falta que yo diga lo que. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Y hay mucha cosa. Por ejemplo, y digo porque en mi familia pasa eso. Es normal no casarse, vivir en concubinato. Para el mundo es normal. Pero esos 50 años atrás era un absurdo. Y de ahí para más. Entonces, el Señor nos llama la atención, y esto fue escrito por el apóstol Pablo. Porque aún en aquel tiempo ya había en Roma una sociedad corrompida. Entonces, entendemos eso. Ahora, la pregunta, el primer por qué. ¿Por qué tenemos que evitar amoldarnos a este mundo o a este siglo? Y nos va a responder primero de Juan 5:19, que dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Significa que el mundo está sometido a Satanás. Si sos alguien que está enterado de las noticias, esto no te va a sorprender. Cuando, obviamente en otro tiempo, Dios no nos revela muchas cosas, nos amoldamos. Pero han visto los escándalos que han salido en Hollywood, en toda la industria musical americana y mundial, de las cosas que han y están surgiendo. Y declaraciones de personas muy famosas que han salido de que realmente es una industria dominada por Satanás. Y cada vez esconden menos. Es más, cada vez los shows son más explícitos y son rituales. Y aquí el Señor nos llama la atención de transitar realmente este sendero, de no amoldarnos, de tener mucho cuidado, porque el enemigo es astuto y él tiene mucha paciencia. Y él ha pervertido las generaciones, él ha trabajado meticulosamente a través de las generaciones, a través del marxismo, a través del feminismo, a través de muchos ismos, para que nuestros hijos crezcan y tengan como normal cosas que Dios abomina. Entonces, nosotros es necesario que leamos este pasaje con mucho temor. Necesitamos volvernos. 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Entonces, ese mismo Dios con minúscula, que es Satanás, él viene trabajando. A mí no me gusta dar publicidad al enemigo, pero hay cosas que son necesarias decir. Una de ellas es que mucha gente tiene al enemigo como
alguien que compite de igual a igual a Dios, y eso no es verdad. Él es realmente un pobre diablo. Hay un dicho que dice que cuando Él va con la harina, Dios ya viene con la torta y ya con la calda, todas esas que mi esposa hace que son riquísimas. Una vez yo escuché algo, sé que el enemigo contra Dios es como un niño pequeño jugando al ajedrez con quien creó el ajedrez. Para que tengas idea, el enemigo no está fuera del tiempo como está Dios. Él no sabe el próximo paso. Él sabe por viejo, por observar. Pero Dios está muy adelante. Él es un derrotado, pero muy inteligente. Él va trabajando, engañando, porque Él es el padre de la mentira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, necesitamos renovar nuestro entendimiento, transformar nuestro entendimiento, porque justamente es eso lo que el enemigo ha cegado, el entendimiento. ¿Se dan cuenta? Ahora, bueno, no nos podemos conformar con el mundo, amoldarnos con el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en un pozo? ¿Corremos para las montañas? Eso pasa. Hay gente que de forma religiosa se aísla. La forma de santidad que entienden es ser un monje tibetano aislado del mundo. Pero Dios nos llamó a eso. Hay algo muy interesante y la segunda pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? En Juan 17:9, si puedes poner, Albertito, aquí el Señor Jesús hace la que conocemos como la oración intercesoria. Es una oración profética, es una oración hermosa que Él intercede por sus discípulos. Pero no solamente intercede por los 12, pero intercede por todos los que irían de creer en Él en todas las eras. Por lo tanto, esta oración te incumbe a ti también. Y aquí el Señor hace una revelación preciosa y muy impresionante y que responde a esta pregunta. Dice a partir del versículo 9, Él orando a Dios, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. El 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Amén. El Señor Jesús podría haber pedido al Señor, sácalos del mundo. No, ellos ya te conocen, ellos te siguen, ellos te aman como yo te he amado, ellos entendieron que yo fui enviado por ti, Dios. No. Él es claro en decir, líbralos del mal, pero no los quites del mundo. Ahora, parece contradictorio que no nos moldemos al mundo, que no nos conformemos con el mundo, pero parece que el Señor Jesús quiere que permanezcamos en el mundo. Y aquí está lo interesante de este mensaje. ¿Por qué?
Ahí es el tercer por qué. ¿Por qué entonces tenemos que permanecer en el mundo? En Mateo 5, 13 y 14 está la respuesta. ¿Puedes poner, Albertito? Eso yo creo que no te noté. Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14. Vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Somos luz y somos sal en este mundo. Hay un propósito para el que estemos en el mundo. La luz alumbra y nosotros como seguidores del Señor, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy del Señor Jesús. Y Él dice que es la luz del mundo. Y nosotros, el Evangelio es lo que trae la luz. Ahora, ¿y la sal? La sal, ella conserva, ella da sabor. Pero ¿saben qué? Cuando alguien va a un restaurante y pide un plato, cuando esa persona termina el plato y se siente encantada con el sabor de esa comida, ¿a quién ella elogia? ¿A la sal o al chef que la hizo? Nosotros no aparecemos, la sal no aparece, pero si la sal no está, el sabor tampoco está. Por eso somos sal, para darle sabor, para traer el reino de Dios, para que las personas conozcan el reino de Dios y glorifiquen a Él, que es la fuente de todo. Ahora hay algo más. ¿Qué produce la sal? No me digan hipertensión porque me estragan. ¿Escuché? Sed. Somos encargados de provocar sed en esta generación. Di conmigo, soy encargado de generar sed a esta generación. En el nombre de Jesús, eres sal de esta tierra. Eres sal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben quién dice en Amós 8:11? Miren qué profundo esto. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Cree usted que estamos viviendo este tiempo? Por lo tanto, esa es la razón por la que no debemos amoldarnos a este mundo, vivir como este mundo vive. Pero necesitamos permanecer para donde estemos, donde nos movamos, las personas que conocemos, con las que interactuamos, podamos ser verdaderamente sal y luz, porque la gente está sedienta. Y muchas veces nosotros tenemos una palabra, conocemos, la tenemos dentro y callamos. Hay un personaje de la Biblia que ha vivido eso. Daniel, él era un joven que fue secuestrado
por el imperio babilónico en aquella época. Y los primeros capítulos de Daniel dice que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y Babilonia representa el mundo, tenemos ese entendimiento de que Babilonia representa el mundo, llama a jóvenes de príncipes entendidos en ciencia para su corte. Y él, después lo pueden leer, lo vamos a resumir, y Nabucodonosor le dice a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, que a esos jóvenes le diera ración de la mesa del rey, así como el vino del rey. Entonces estamos hablando de una comida excelente. Venía del rey. Y estamos hablando de alguien, porque no era solo Daniel, era Daniel y otros amigos, que entendieron que por más que estuvieran en Babilonia, no se contaminarían con Babilonia, aunque pareciera algo bueno. Y en el versículo 8 del capítulo 1, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y más adelante dice que Dios le dio gracia. Y él comió legumbres por 3 años. Y al final de 3 años, él parecía más saludable que los que comían la comida del rey. Entonces Dios honra cuando disponemos en nuestro corazón no contaminarnos, no amoldarnos a este mundo. Amén. Y finalizando, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice así: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios, levántate, ponete de pie. Toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor Jesús, que nos da entendimiento. Que podamos realmente hacer como hizo Daniel, aunque cueste. Y hay cosas que a veces ni son pecado, pero dan lugar, dan margen, van abriendo brecha. Y es ahí que tenemos que tener cuidado. Amén.